Continuamos en Torremolinos en abierto desde el restaurante Barbacoa La Cañada y lo vamos a hacer como cada martes con nuestra sexy psicoanalista de cabecera, Laura López. Laura, bienvenida. Hola Ros, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, ¿y tú cómo estás? También muy bien. Bueno, pero hay gente que a lo mejor no está tan bien como nosotras y que tiene algo que le está preocupando, oprimiendo el pecho, oprimiendo el corazón, que está sufriendo. Y precisamente de ese tema vamos a hablar hoy, ¿verdad, Laura? Sí, vamos a hablar de ese tema porque es cierto que ese sufrimiento que dices es como un dolor psíquico, ¿no? Que tiene que ver con las pérdidas y también las preocupaciones, ¿no? Que a veces a uno le ocupan la mayor parte del tiempo, cuando realmente hay que decir que en vez de preocuparse hay que ocuparse de las cosas. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí, porque hay cosas que no tienen solución. Y claro, si uno le da vueltas y está todo el día, eso tal vez habría que pensar que corresponde a otra cosa. Porque sabes, Rosana, que hay un trastorno que es las obsesiones, que es la enfermedad de la duda, le decían antiguamente, y que tiene que ver precisamente con dar vueltas constantemente a cosas que incluso parecen absurdas. Y claro, y eso corresponde a otra cosa, tiene más que ver como es una especie de erogenización del pensamiento. Ajá. Es lo que uno consigue, cualquier cosa de tu actualidad, de tu día a día, para darle vueltas cuando eso es una pantalla de otra cosa. Claro, ahora ya me voy yo dando cuenta de muchas cosas que me pasan, que pongo el foco ahí. Ajá. Y tiene relación con otra cosa posiblemente. Claro, por eso, que Porque cuando son uno pone el estupideces. foco en cosas absurdas, ahí o son pensamientos intrusivos, que uno no sabe qué pasa con eso, que uno sufre más de la cuenta, ahí tendríamos que tener en cuenta que puede haber una erotización del pensamiento. Es como darle demasiada importancia al pensamiento, es como un goce que se quita de otro lugar para ponerse ahí, que tiene que ver con cuestiones como la represión sexual, también tiene que ver con todos esos afectos reprimidos que a veces cuando uno tiene hostilidad hacia otras personas o acontecen, digamos, afectos que son rechazados por la persona, pues se transforman en otra cosa para que tu conciencia no sepa de ellos. También es importante saber qué pensamientos desechar, ¿no, Laura? De cuando estás ahí encerrado en un pensamiento, Ajá. decir, no, hasta aquí, ya, vete. Claro, pero yo recomendaría que se psicoanalizara, porque claro, eso es como una llamada de atención, como la punta del iceberg de otras cosas internas, de conflictos internos que tú ni siquiera ves, pero que aparecen así, en esa cosa tan absurda, ¿no? Porque ¿de qué depende que una persona se enfrasque más en un pensamiento, que le venga un pensamiento obsesivo que otra persona que no le viene? No es cuestión de inteligencia o de apartarlos de su mente, es que eso significa otra cosa, tienen un significado, tienen un sentido. Me ha llamado mucho la atención que digas que la obsesión antes se llamaba la enfermedad de la duda. Claro, claro. Es como, además que en la obsesión hay como una erogenización, ¿no? Que es como si fuera una cosa como incluso podríamos decir masturbatoria, ¿no? En el sentido de que está constantemente dándole vueltas a la cabeza, como si tuviera la sexualidad puesta ahí en la cabeza, ¿no? Y también hay como una omnipotencia del pensamiento, que uno cree que lo que piensa, lo que siente se realiza, ¿no? Y a veces incluso en ese discurso que a veces los pacientes hablan en la consulta, no es como que hay un momento de su vida en que a lo mejor han deseado algo fuertemente ha acontecido, a lo mejor una desgracia o algún sentimiento de odio hacia algo o alguna cuestión que tiene que ver con esos afectos que no queremos saber nada de ellos, ha acontecido en la realidad y es como si creyeran que todo lo que piensan o sienten se va a convertir en la realidad. Entonces uno tiene miedo de haber hecho, por ejemplo, a ver si sale una noticia en el periódico, cree que ha sido él el culpable, ¿no? Son sentimientos que en lo que aparece la culpa, pero que en realidad no es por algo que uno haya hecho, es incluso algo que ha fantaseado, ha deseado inconscientemente y aparece eso ahí. Al hilo de eso que estás diciendo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, muchos niños que se piensan que sus padres, o ya de adultos, que se piensan que sus padres se han divorciado por su culpa. Ajá, claro. Es interesante porque es cierto que como cada persona reconstruye, ¿no? Tiene fantasías en su cabeza o formas de elaborar, pues otras cuestiones de fondo que tienen que ver con la culpa, con la relación edípica entre el padre, la madre y el niño, ¿no? Porque sabemos que, claro, el niño pues tiene ese amor más centrado en la mamá y el tercero viene a interrumpir ese amor y ahí hay como un conflicto, una ambivalencia entre la figura del padre y el niño, a la vez que lo ama, lo odia, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones sí que es cierto que a lo mejor alguna frase o no tiene que acontecer algo en la realidad, ¿no? Sino que cuando hay una separación, pues incluso puede elaborar ese niño que ha sido por su culpa, pero es por esos deseos fuertes de estar con su mamá, ¿no?
Llegan a tu consulta muchas mujeres o hombres o niños que sientan esa culpa de pensar, o sea, de mis padres se divorciaron por mi culpa y no tiene nada que ver por lo general con ellos. Claro, pero yo diría más bien que eso es una elaboración que transcurre en terapia, porque a veces uno no sabe lo que le pasa en su vida, ¿no? Porque no estoy hablando de una culpa que uno sepa, una culpa cuando uno ha hecho algo y tiene remordimiento, ¿no? Y se siente culpable. Porque ya digo, a veces uno se siente culpable de cosas que son absurdas y que ni siquiera tienen que ver con él. Y que no es realmente eso, sino que es otra cosa. Pero también te estoy hablando de la culpa inconsciente, que tiene que ver con que uno en su vida se castiga, es decir, le van pasando cosas que podemos leer después en el análisis de esa persona, que esa persona está, digamos, sobredeterminada o guiada por un sentimiento de culpa inconsciente, que tiene que ver con deseos prohibidos, con la hostilidad, ¿no? Digamos, con sentimientos reprimidos que la persona no sabe de ellos y que aparece en su análisis, en su vida le van pasando una serie de cosas que no sabe de dónde le vienen, por qué le pasa, y es como si tuvieras un imán que ese destino siempre es el mismo, ¿no? Le pasan siempre las mismas cosas. Y ahí en ese tratamiento, ¿no? Pues a través de las interpretaciones, pues bueno, aparece recuerdos encubridores que te hablan de esa situación en la que hay sentimientos de culpa por una hostilidad, por un deseo reprimido que actúa así en la persona, ¿no? Porque hay un conflicto en la persona. Muchas personas sufren por diferentes circunstancias. Unos sufren, vamos a intentar ir por sectores, ¿no? Por enfermedades, por rupturas, claro, por pérdidas. Entonces, por ejemplo, seguro que muchas de las personas que nos están viendo en este momento están sufriendo porque tienen una enfermedad grave, pero también mucha gente de su alrededor está sufriendo porque están viendo cómo esa persona está sufriendo por su enfermedad. Sí, claro, es muy interesante porque es cierto que hay varias fuentes de sufrimientos generales para todo el mundo, ¿no? Que es, como bien dice, las pérdidas, ¿no? Las relaciones, la gestión de las relaciones con los demás, luego las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Que acontecen en situaciones en las que la persona pues tiene que saber reaccionar o reaccionar de una manera determinada a otra, y el deterioro del cuerpo, las enfermedades. Y sí es cierto que es un motivo de sufrimiento porque, claro, hay un dolor psíquico por una pérdida o por ver a un familiar que está sufriendo, y sobre todo también, que ya lo hemos nombrado en otras ocasiones, porque en la persona también acontecen sentimientos contradictorios, a la vez hostiles, que corresponden a épocas a lo mejor del pasado, cuando uno ha deseado alguna vez que le pase algo a una persona que uno quiere. Digamos que en las relaciones más cercanas también hay sentimientos que uno rechaza y que en esa complejidad que tenemos las personas, no, digamos que los rechazamos, no aparecen en nuestra conciencia, y si aparece, por ejemplo, pues un sentimiento de culpa, o aparece en nuestra realidad pues castigo, en situaciones en las que nos va mal y no sabemos por qué, y tiene que ver con que uno inconscientemente busca un castigo a esa culpa, ¿no? Por eso también nombramos la semana anterior, Rosana, que en las relaciones, igual de atender a un enfermo, hay muchas veces acaba la persona peor que el enfermo, porque hay afectos que reprime y que luego ocasionan en el cuerpo, pues todos sabemos que los estímulos, tanto externos como internos, se elaboran también a través de la palabra, y que en el cuerpo pueden aparecer porque también va a ser de escenario de lo que nos pasa a nosotros a nivel interno, ¿no? A nivel psíquico. ¿Qué podemos hacer ante esos casos? Porque claro, si tú estás sufriendo por ver a la persona que está sufriendo, al final la persona que está sufriendo sufre por ella y por ti, que estás sano. Lo que pasa es que también te diría, Rosana, una cosa muy interesante, que es que el sufrimiento también puede llegar a ser un goce en la persona, ¿no? Todos sabemos que también hay una posición masoquista en todas las personas, ¿no? Cuando de repente hay en ese contraste, ¿no? En ese... digamos que cuando todo está muy tranquilo, cuando uno siente dolor, en ese contraste es cuando hay un goce, ¿no? Entonces también te diría... A mí me cuesta creer eso, pero bueno, obviamente tú eres la profesional, pero o en mi pensamiento no cabe que alguien goce de estar sufriendo. Claro, pero no es un goce de placer, no es un goce que digamos que es un placer, que hay que diferenciar. El goce es como que algo se repite en la persona, y digamos que cuando una situación... un estímulo externo ha sido fuerte, un impacto en la persona, ¿no? Porque hay en nosotros un principio que es el principio del placer, que todos tendemos a la mínima tensión posible, ¿no? Entonces, cuando hay un estímulo externo continuado en un momento determinado, digamos que nuestro aparato psíquico es como si recibiera una impronta, ese estímulo fuerte, y se queda como huella en nosotros, ¿no?
ese dolor o ese estímulo intenso. Entonces hay una tendencia en las personas a la repetición. Incluso vemos en autores que por eso dice que los castigos no se debe pegar a los niños, porque digamos que erogeniza esa zona, ¿no? Y hay autores que nos hablan de momentos en los que hay personas que han sido más sadomasoquistas, ¿no? En esa situación en la que comentaban una historia en la que de pequeños le pegaban, ¿no? Porque digamos que nuestro cuerpo elabora también los estímulos, ¿no? Y también en todas las personas hay cierto masoquismo, ¿no? Que es el masoquismo moral y el masoquismo erógeno, porque hay una posición también digamos que estamos más educados también a vivir más en el displacer que en el placer, ¿no? No nos enseñan a ser felices. Y hay personas que viven continuamente en el sufrimiento, ¿no? Cuando no tienen un problema, tienen otro. Qué se lo triste buscan. que no nos enseñan a ser felices. Ajá. Hay situaciones en las que vemos que no en ideologías, todas, ¿no? Hay ideología que se transmite en la que uno le cuesta más ser feliz, porque en todos nosotros también hay sentimientos de culpa, que vas buscando castigo, ¿no? Entonces, si vemos un estudio en la persona, vemos que a veces uno se instala en una enfermedad por esa cuestión que expresa a través de la enfermedad algo que no puede expresar a través de las palabras, ¿no? Y no cualquier persona enferma de cualquier cosa, ¿no? Y a veces tiene que ver con esa cuestión que decimos de la culpa inconsciente y con cierto goce que no es placentero, ¿no? Sino que es un alivio a un castigo, ¿no? Algo que uno pone ahí en esa situación. Que es inconsciente, Roxana, que no es algo que uno quiera, ¿no? Ya me imagino. Porque claro, no queremos eso, ¿no? Pero cuando pasa en la persona hay que estudiar ese caso, ¿no? ¿Qué pasa ahí en esa historia familiar, en esa historia de deseos, ¿no? Ahí en esa persona puede aferrarse a algún elemento que esté hablando de que inconscientemente algo pasa en esa persona, ¿no? Estábamos hablando de una persona que está sufriendo porque está enferma, la familia alrededor también sufre. Vamos a irnos ya al extremo, ¿vale? Esa persona ha fallecido. La gente que queda, pues sus hijos, sus padres, quien sea de la familia, la gente más cercana, la pareja, sufren. ¿Hay que quedarse sumido en ese sufrimiento o necesitamos hacer cosas para salir de ahí? Bueno, yo te diría, lo hablábamos también fuera de cámara, ¿no? La importancia que es la capacidad de sustitución. Porque claro, sí es cierto que nos cuesta abandonar posiciones anteriores que nos producen placer, ¿no? Y también esos lazos que teníamos con esa persona que nos unía, ¿no? Y es normal que haya un periodo de duelo y de tristeza, porque la tristeza, el duelo, es normal en nuestra vida, pero ya es como uno reacciona ante eso. Porque claro, también la tristeza está relacionada con los procesos de creación, porque de alguna manera es como que te pone en el centro de la cuestión de tu mortalidad, ¿no? Y ahí es donde uno pues puede, en esa desazón, uno puede dar un paso e incluso pues poner esa energía en otras cosas. Y claro, sí que es cierto que a uno le cuesta abandonar esa relación que le ha producido, que tenía puesta ahí cierta energía. Pero claro, también es cierto que es necesario, ¿no? Que hay que sustituir y que aunque en ese momento sea gris para la persona, un poco el mundo, ¿no? y tienda a buscar cosas que le recuerden a esa persona, ¿no? A ese momento, ¿no? Pues también es cierto que hay que sustituir, que hay que seguir en la vida cotidiana y aferrarse, no dejarse caer en el dolor, sino aferrarse a las personas que están vivas, a las relaciones, ¿no? Que uno puede ir construyendo y bueno, a la vida cotidiana, ¿no? Es necesario aferrarse a la realidad, a la vida, porque a veces también pasa, Roxana, que idealizamos el pasado. Idealizamos la relación y caemos en situaciones en las que no estamos en la realidad. Entonces, es ley de vida, ¿no? Como se dice, que somos mortales y a todos nos va a llegar algún momento en la vida que también tenemos que fallecer, aunque no queramos, ¿no? Fíjate que estaba yo pensando que no he visto yo a gente pasar duelo, pero sí lo veo en las películas, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mucha gente, pues cuando pierden un ser querido, se pone a ver vídeos o fotos de esa persona, venga a llorar y un día tras otro. Y eso no tiene que ser muy bueno, ¿no? Es que no hay cosas buenas o malas, ¿no? Sino que es en la persona qué significan en la persona. Porque también dice un poeta, ¿no? Que está vivo cuando una persona nombra a otra, ¿no? Claro, depende de para qué traigas ese recuerdo, si lo utilizas para hundirte más, ¿no? Para estar regocijándote en el dolor, pues ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero si lo utilizas para que te dé energía para hacer otras cosas o para recordarlo de alguna manera, para
para tu actualidad, pues bueno, pues está bien, ¿no? Ya depende de cómo uno lo use, ¿no? Depende del uso que hagas de las cosas. No, hombre, yo en las películas lo que veo es que se ponen a ver vídeos, se ponen a ver fotos, se ponen a llorar, se quedan encerrados, tirados en el sofá con la casa hecha una porquería. Claro, pero ahí ya tendríamos que distinguir, Rosana, porque puede haber Es que no lo he visto en realidad, ¿sabes? Claro, puede haber también un proceso melancólico que ya habría que dar una llamada de atención, que ya es la melancolía o la depresión, que ya tiene que ver con esa pérdida, pero en lugar de elaborarla como en el duelo y la tristeza, en la que uno va recomponiendo su realidad, va aferrándose a otras relaciones, también al trabajo, a hobbies, a la vida, ¿no? Al fin y al cabo, también puede haber una situación de melancolía en la que es como si te identificaras con lo perdido y no lo pudieras sustituir. Entonces es como si esa sombra cayera sobre ti y bueno, incluso hablan de que la depresión está muy relacionada con el suicidio porque en realidad no es una muerte hacia uno mismo, sino que es como un asesinato tímido, es como si mataras al otro en ti, ¿no? Sí, es curioso porque la depresión tiene que ver con esa complejidad, ¿no? En la que es como si te identificaras con la persona y como si mataras al otro en ti por haberte abandonado, ¿no? Como si fuera un espejo, hay ¿no? una gran, sí, hay una o no, como si estuviera en ti. Es decir, que incluso lo que nos llama la atención de la depresión es que esa persona se hace autorreproche, como es que se culpa públicamente, ¿no? Como se denigra, cuando uno hace algo malo, cuando tiene un defecto intenta taparlo, pero la depresión es como que la persona lo dice públicamente, como que se denuncia, que inútil soy, que no sé, y es porque ahí está hablando de lo que perdió. Entonces por eso es un mecanismo inconsciente, ¿no? Que te habla de que esa persona es como si estuviera dentro de uno, ¿no? Entonces no se mata a uno en el suicidio, sino que es a esa persona que le ha abandonado. Incluso hubo una experiencia muy interesante que Miguel Óscar Menasa, que es el director de Grupo Cero, como bien lo conoces, nos habla en muchas ocasiones, que era un maestro suyo, un profesor, él participó en una atención para el suicidio. Lo primero que le decían al suicida es ¿a quién quiere usted matar?, ¿no? Porque en esa situación es como si le pusieran en conjunción ahí de esa hostilidad que tiene hacia lo perdido, ¿no? Entonces, como ahí empezaba pues a haber un cambio en la forma de pensar la situación, ¿no? Claro, estoy yo pensando en algo que ha sucedido hace poco, que era un ex policía en Tailandia, me parece que fue, que mató a su mujer, a su hijo, fue a un colegio, mató no sé cuántos niños y luego se suicidó. Claro. Pero si entonces él quería matar a su mujer y a su hijo, que realmente los mató, ¿para qué luego se suicida, no? Claro. Si ya estaba matando a quien quería matar, ¿o qué? Bueno, a veces vemos que las situaciones en las que matan a los hijos tiene que ver con ese odio hacia la madre, ¿no? Porque vemos que esos asesinatos tienen que ver con esa hazaña contra la mujer, ¿no? Que a lo mejor su intención era matar a su madre, pero ha matado a su mujer y a su hijo y a todos los niños que pilló por el medio en el colegio. Bueno, que no sabe, claro, que son complicados. Eso habría que ver qué significa eso, pero a veces también hay como ese asesinato altruista, ¿no? En el sentido de que como la vida es una porquería, yo mato a mis hijos, mato a todo el mundo para que no haya futuro. ¿No? Porque es como que el futuro es muy negro, el futuro es como uno está en ese proceso y es como que mata a todos para que no sufran, entre comillas, ¿no? Pero es un asesinato, ¿no? Pero habrá que ver qué cuestión inconsciente hay ahí, ¿no? Pero claro, a veces esos asesinatos hacia los hijos, hacia los hijos es para fastidiar a la mujer, ¿no? Pero en esa generación llama atención a los niños, es como un asesinato para las generaciones futuras, ¿no? Para que no vivan. Entonces llama la atención. Curioso el cerebro de todo el mundo. Nos vamos, me están diciendo ya que nos hemos pasado de tiempo, Laura, que nos tenemos que ir a publicidad. Vale. Hay muchas más situaciones muy complejas, pero si ustedes quieren saber cómo pueden solventar el sufrimiento, ahí está Laura López y todos los profesionales que se encargan pues, de psicoanalizarnos, ¿no? Y de saber de dónde vienen nuestros problemas para intentar eliminarlos o aliviarlos de la mejor manera posible. Laura, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Rosana, que nadie nos enseña a gozar de la vida y la vida se puede gozar muchas cosas. Totalmente. Bueno, pues se pueden poner en contacto llamándome al teléfono 610 86 53 55 y bueno, y visitar mi página web que es lauralopegarcia.com, www. Y si no, en su Instagram, @psicoanalistalaura, que además sube unos sketches muy simpáticos. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Rosana. La semana que viene ya sabes que estarás con mi compañera Marina. Muy bien, estupendo, que disfrutes. Te veo en 15 días.